Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más complejos y, la verdad, más perturbadores de la criminología moderna, la historia de Aileen Wuornos. Su nombre seguramente evoca la imagen de la asesina en serie, pero detrás de ese titular se esconde un auténtico laberinto de trauma, de violencia y de preguntas que, incluso décadas después, siguen sin tener una respuesta sencilla. Y es que esta es, desde el minuto uno, la pregunta fundamental que lo define absolutamente todo. ¿Fue Aileen Wuornos una depredadora a sangre fría que iba cazando hombres por las carreteras de Florida? ¿O fue, más bien, el producto casi inevitable de una vida entera de abusos, una víctima que al final respondió con la misma violencia que había sufrido? Esa dualidad es el corazón de su historia, y es lo que vamos a intentar desgranar. Para entender bien este caso, lo primero es aceptar que no hay una única historia. Hay dos narrativas totalmente enfrentadas que coexistieron durante su juicio y que de hecho perduran a día de hoy. Por un lado tenemos la versión de la Fiscalía y por otro la de su defensa y la de mucha gente que la ve como el símbolo de algo mucho más oscuro y complicado. Bien, vamos a desglosar esto, que es clave. Para la Fiscalía y para la mayor parte de la opinión pública, el caso era bastante claro. Wuornos era una asesina que usaba la prostitución para atraer a sus víctimas, matarlas y robarles el coche y lo que llevaran encima. O sea, un móvil puramente económico. Sin embargo, su defensa pintó un cuadro radicalmente distinto, el de una mujer que había sido tan brutalizada a lo largo de su vida que sus actos eran una respuesta desesperada, una forma de autodefensa. Mataba para no ser violada o asesinada ella misma. Como veis, ambas visiones se apoyan en hechos, pero los interpretan de formas completamente opuestas. Y para entender de dónde viene ese alegato de la defensa, tenemos que rebobinar, irnos muy atrás, porque la historia de la asesina Aileen Wuornos no empieza en las carreteras de Florida en 1989. No, empieza mucho antes, en una infancia marcada por un nivel de abandono y de abuso que es, sinceramente, difícil de imaginar. Prestemos atención a esta cronología porque no son solo eventos, son los cimientos rotos de una persona. Su padre, un delincuente sexual convicto, se suicida en la cárcel antes de que ella pueda conocerlo. Su madre la abandona, a ella y a su hermano. Acaban con sus abuelos, pero la casa es un infierno. Antes de cumplir los 14 ya ha sufrido abusos sexuales, se queda embarazada y la obligan a dar a su hijo en adopción. Poco después la echan de casa, dejándola literalmente en la calle. Y a partir de ahí, su vida es una pura lucha por sobrevivir. Prostitución, pequeños delitos, una desconfianza total hacia el mundo. Este contexto, claro, no justifica lo que hizo, pero es que es fundamental para entender a la persona que lo cometió. Y en 1986, en Florida, conoce a Tyria Moore. Por primera vez parece que encuentra algo de estabilidad, una relación que, paradójicamente, acabaría siendo la clave de su caída. Y con todo este bagaje a la espalda llegamos a finales de los 80. Wuornos se gana la vida como prostituta en las carreteras de Florida y es justo aquí donde empieza la serie de asesinatos que la convertiría en una figura infame. Y de nuevo nos enfrentamos a la misma pregunta. ¿Eran actos de defensa propia o el inicio de una carrera como depredadora? La cifra es escalofriante. 7. En apenas 12 meses, entre finales de 1989 y finales de 1990, 7 hombres fueron encontrados muertos. 7 vidas truncadas en circunstancias muy parecidas y todas conectadas por una sola persona, Aileen Wuornos. De todos los crímenes, el primero es sin duda el más importante y el más debatido. La víctima, Richard Mallory, un hombre de 51 años. Su cuerpo apareció en una zona boscosa. Wuornos confesó, sí, pero su versión fue firme desde el principio. Mallory no era un cliente, era un agresor. Ella mantuvo siempre que la ató, la agredió y la violó con una violencia extrema, y que ella, temiendo por su vida, consiguió coger su arma y le disparó para poder escapar. Este caso se convirtió en la piedra angular de toda su defensa. Y aquí es donde la cosa se complica, y mucho. La defensa tenía un argumento potente. Pero lo más impactante es que, mucho después del juicio, se descubrió que Richard Mallory tenía una condena previa por intento de violación, un dato que no se presentó al jurado, pero que parecía dar la razón a Aileen. Sin embargo, la Fiscalía tenía sus propias pruebas. Wuornos había cogido el coche de Mallory, lo abandonó y empeñó varios de sus objetos. Y claro, este acto de robo le restaba toda la credibilidad a su historia de autodefensa. Al final, el jurado consideró que el robo pesaba más y desestimó su alegato. Y aquí es donde el argumento de la defensa empezó a hacer aguas para la justicia. Porque, vale, si lo de Mallory pudo ser un acto desesperado, ¿cómo se explica lo que vino después? Otras 6 muertes, una detrás de otra. Para la Fiscalía esto demostraba que el primer asesinato no fue una excepción, sino el comienzo de un patrón criminal. Cada nuevo cuerpo reforzaba la teoría de la asesina en serie y debilitaba la de la víctima que se defiende. La Fiscalía montó un caso muy sólido basándose en este patrón. El método era terriblemente consistente. Contactaba con hombres en la carretera, los llevaba a sitios apartados y allí les disparaba con una pistola del calibre 22. El motivo, según la acusación, siempre el mismo:
el robo de sus coches, dinero y cualquier cosa de valor. Y las pruebas eran contundentes. Los vehículos de las víctimas aparecían abandonados, sus objetos personales se rastreaban hasta casas de empeño donde Aileen los había vendido, y lo más importante, la balística vinculó varios asesinatos a la misma arma. Con un patrón tan claro y una ola de crímenes así, la policía de Florida se volcó en la investigación. La captura de Wuornos no fue un golpe de suerte, para nada. Fue el resultado de un trabajo policial muy meticuloso que poco a poco fue cerrando el círculo sobre ella y su pareja, Tyria Moore. Vamos a ver cómo lo consiguieron. Primero, la ciencia forense. La balística demostró que era el mismo revólver. Segundo, el trabajo de detective de toda la vida. Rastrearon los objetos de las víctimas hasta las casas de empeño, donde Aileen había dejado sus huellas. Pero la pieza clave fue la psicología. La policía localizó a Tyria Moore y la convenció para que colaborara. Bajo supervisión, Tyria llamó a Aileen, que ya estaba a la fuga, y grabó sus conversaciones. En esas llamadas, presionada y desesperada por no perder a Tyria, Wuornos empezó a incriminarse. Y finalmente confesó. Dijo que lo hacía para evitar que su pareja acabase implicada. Pero su confesión no fue un relato coherente. De hecho, Aileen Wuornos resultó ser una narradora completamente caótica de su propia historia. A veces insistía en que había matado a todos en defensa propia. Otras veces, en ataques de ira, admitía fríamente que lo había hecho por dinero. Y en otras ocasiones simplemente parecía delirar. Estas contradicciones constantes, esta incapacidad para mantener una única versión, minaron por completo su credibilidad ante el jurado. Al final, a pesar de toda la complejidad del caso, el sistema judicial llegó a un veredicto claro y rotundo. Aileen Wuornos fue condenada formalmente por 6 de los 7 asesinatos, además de robo a mano armada, y por cada uno de esos 6 asesinatos recibió la misma sentencia, la pena de muerte. Durante los juicios, su defensa intentó jugar la carta de la salud mental. No argumentaron locura, sino algo más sutil. Presentaron pruebas de su terrible historial de abusos y un diagnóstico formal de trastorno límite de la personalidad, o TLP. Es un trastorno grave caracterizado por una inestabilidad emocional brutal, relaciones caóticas e impulsividad. La defensa sugirió que esta condición, agravada por un trauma crónico, había afectado a su juicio. Y aquí llegamos a un punto legal que es crucial. La defensa decía que su trauma y su TLP habían dañado tanto su capacidad de juicio que no era plenamente responsable, pero el Estado contraargumentó con éxito. Los peritos de la Fiscalía dijeron que, a pesar de sus evidentes problemas, Wuornos sabía perfectamente la diferencia entre el bien y el mal cuando cometió los crímenes. La justicia reconoció que estaba dañada, sí, pero no lo suficiente como para anular su responsabilidad penal, y esa distinción fue la que la envió al corredor de la muerte. Aileen Wuornos fue capturada, juzgada y sentenciada. Pero su historia no terminó ahí, ni mucho menos. Su caso dejó un legado complejísimo, convirtiéndose en un referente cultural que sigue generando debate y fascinación, precisamente por todas esas preguntas que dejó en el aire. Pasó casi una década en el corredor de la muerte. Durante ese tiempo su estado mental pareció deteriorarse cada vez más, con declaraciones muy extrañas y episodios de paranoia. Y tras múltiples apelaciones de repente hizo algo inesperado. Despidió a sus abogados, declaró estar en su sano juicio y exigió que ejecutaran su sentencia cuanto antes. El estado de Florida cumplió su deseo. Fue ejecutada por inyección letal el 9 de octubre de 2002. Sus últimas palabras se hicieron tristemente famosas y son un reflejo de su estado mental al final de todo. Justo antes de la ejecución, dijo que volvería, como en la película Independence Day, en una nave espacial con Jesús para recogerla. Un final delirante y extraño que cimentó su imagen de figura trágica y profundamente perturbada hasta el último aliento. Entonces, el punto crucial es este. Para el sistema legal, el caso está cerrado. Aileen Wuornos fue una depredadora. Una asesina en serie responsable de sus actos. Fin de la historia. Sin embargo, en el ámbito cultural el debate está lejísimos de terminar. La discusión sobre hasta qué punto su vida de victimización influyó o incluso provocó sus crímenes sigue muy abierta. La ley dio una respuesta, pero la moral y la psicología siguen buscando la suya. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial, la que ha estado flotando sobre todo este análisis. El caso de Aileen Wuornos nos obliga a enfrentarnos a una de las ideas más incómodas que existen, la posibilidad de que una persona no sea una cosa o la otra, sino las dos al mismo tiempo. ¿Puede alguien ser simultáneamente una víctima de una violencia terrible y el verdugo que inflige esa misma violencia a otros? Esa es la pregunta que nos deja su historia, y quizá no tenga una respuesta fácil.